Buenas tardes, mi nombre es José Esteban Muñoz Hernández, estudiante del Instituto Bíblico Ministerial Bethesda, semestre 1. En esta hora les voy a hablar sobre qué es doctrina y cuál es la importancia de las doctrinas bíblicas. Doctrina es una enseñanza, es algo que enseñar, ¿sí? Y desde el punto de vista bíblico es la enseñanza sobre las Sagradas Escrituras. Recordemos, o más bien les voy a hablar sobre cómo el Señor Jesucristo les hablaba y les decía en Marcos capítulo 4 versículo 2. El Señor les enseñaba por parábolas, dice, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. El Señor les explicaba en forma de parábolas sobre el Evangelio, sobre el reino de los cielos. Les explicaba por parábolas para que lo entendiera. Y vemos más adelante que Pablo les explicaba y les hablaba. Vemos que en 2 de Timoteo, el apóstol Pablo les enseñaba y les hablaba, le decía a Timoteo cómo se debe enseñar la verdadera doctrina. Y dice así, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces recordemos que aquí Pablo habla sobre la importancia de explicar, de hablarles la verdadera doctrina, porque muchos hoy en día hablan de muchas doctrinas, pero la verdadera doctrina está en la palabra de Dios, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo le hablaba a Timoteo sobre cómo debemos de enseñar, por qué debemos de exhortar, lo importante de aprender de la verdadera doctrina de Dios, porque allí conocemos que podemos hablar sobre la Santa Trinidad, podemos ver que habla de la Trinidad, habla del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que es un solo Dios manifestado en tres personas. Por eso es importante creer, por eso es importante leer la palabra, por eso es importante escudriñarla, para poder saber de qué estamos aprendiendo, para poder vivir en intimidad con Dios, como Él quiere que nosotros vivamos. Esa es la importancia de las doctrinas. En las doctrinas podemos ver que nos enseña sobre cómo vivir en santidad, sobre la Santa Cena, los pasos que debemos de seguir después de que reconocemos que nuestro Señor es nuestro Salvador, que tenemos un Dios que nos ama y que tiene planes con nosotros. Podemos ver cómo debemos de vivir en santidad, podemos ver qué tiene preparado para nosotros, podemos ver qué consecuencias hay, podemos ver que en estos tiempos finales habrá un arrebatamiento, ¿sí? Por eso claramente el Señor lo habla y explica por qué la palabra de Dios es importante. En 2 de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces es importante aprender bajo las Sagradas Escrituras y entender cada día más de ellas. ¿Por qué? Porque en ella tenemos la paz, el gozo, la alegría, la verdad. En ella encontramos cuál es el propósito que Dios tiene por cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros, perdón. Entonces está claro que las Sagradas Escrituras es para entender mucho más de Dios. Muchas gracias por haberme escuchado en este video, en esta pequeña enseñanza sobre doctrinas. Muy amables, Dios los bendiga.